que era bastante cercano a lo que terminó siendo el guión, que era una madre... bueno, puedo decir cualquier cosa porque no estoy entendiendo, casi puedo decir todo. Que era una madre presionando a su hijo y llevándolo a ser parte de su propia obra. Y me parecía que era como una metáfora un poco a nivel universal de lo que quieren un poco todos los padres para sus hijos, digo, ¿no? Creo que en general todos los padres y madres y en todas las clases sociales se busca cierta perfección de los hijos, o esperamos que sean lo mejor posibles. Y eso es un poco, me parecía interesante contar la disfuncionalidad de la familia y de la relación que tienen David con Juana, pero de un lugar un poco más metafórico, y ahí es donde nace un poco esta cuestión de la obra de Juana y el físico-culturismo en el medio, que ya venía con un primer borrador del guión, pero me sentí como súper atrapado con la posibilidad de contar esa disfuncionalidad, pero desde ese punto de vista un poco más corrido de la realidad, porque por más que la película está dentro de un mundo realista, está exacerbada esta presión y esta búsqueda de la madre por la perfección del hijo y la sumisión del hijo frente a esa presión y al contexto, ¿no? No sé si pude responder bien más o menos. Sí. También quería saber si hubo muchos ensayos, sí, entre todo el grupo. Sí, hubieron muchos ensayos entre Mauricio y Umbra, y también tuvimos bastantes ensayos con Antonella en lo que eran todos los diálogos entre adolescentes. Ensayamos varias de esas escenas, y entre Umbra y Mauricio tuvo un periodo de ensayos de las escenas que nos parecían como más difíciles de tono, de llevar hacia arriba la violencia o menos violencia, que Umbra nos ayudó un montón con eso, porque para Mauricio era la primera película que hacía, su primer trabajo como actor, que fue para mí espectacular lo que hizo, fue increíble. Y en el caso de Pablo y Coti, que es el otro fisiculturista, que son reales, atletas reales, lo que nos pasó es que sí, tuvimos intentos de ensayos, pero descubrimos que la manera en cómo hablaban ellos en la realidad la adaptamos a los guiones. Ellos, cuando nosotros cortábamos la cámara en un ensayo o en algo, se ponían a hablar de cosas que nosotros no nos imaginábamos que hablaban así. Están grabadas. Y entonces algunas de esas charlas las transcribimos directamente y las pasamos al guión, porque nosotros habíamos escrito un montón de diálogos entre ellos que cuando los llevábamos a la realidad no terminaban de pegar con la realidad. De hecho, 2 semanas antes de filmar teníamos otros personajes que iban a interpretar a Pablo y a Coti, pero que no eran del mundo real del fisiculturismo, y a mí no me terminaba de funcionar nada, y bueno, y por suerte, así casi a punto de llorar, apareció Pablo. Que hay varias escenas donde Pablo habla que directamente yo hablaba con él y decía, ¿vos cómo dirías esto? Y lo decía él, no es que estaba totalmente guionado, sobre todo los diálogos entre Pablo y Mauricio. Algunas cuestiones sí, de puntos que le decía, acá mete un acento en tal lugar, pero después, por ejemplo, en la primera inyección que recibe él, eso él lo hizo como él lo haría de verdad, y como él lo contaría de verdad. ¿No estoy equivocado? No, absolutamente. Así que... Para una película. Sí, para una película, pero bueno, todo el resto sí estuvo ensayado. Lo que sí tuvimos cuidado fue no tener un sobreensayo para no robotizar a Mauri, que era su primera película, y que nos dimos cuenta que por una cuestión de que él es muy disciplinado por el entrenamiento y por la disciplina que tenía él en ese momento, que se dedicaba a un entrenamiento diario y nutricional y un montón de cosas. Eso lo llevaba a una disciplina que cuando le dábamos el guión se lo aprendía de memoria automáticamente. Entonces, los ensayos fueron bastantes pero sutiles como para no robotizarlo a él. Se parecen ellos, aunque no sé si se dan cuenta lo que decir. No, primero fue la búsqueda fuerte de encontrar a Mauricio, que era como imposible encontrar. Vos, Mauri, ahora conocés, ¿tenés? 21. 21. Cuando filmó la película él tenía 18. Y era igual ahora, digamos, de hecho estaba más
fuerte que ahora. Estaba mucho más entrenado que ahora, porque ahora no estás haciendo el mismo tipo de cosas. Pasa en un actor. Claro, ahora que es actor está... Pero bueno, el tema es que fue muy difícil encontrar a Mauricio. A Umbra ya la habíamos visto, la teníamos, era una de nuestras candidatas a que fuera la madre de Mauricio. Hay una cuestión, digamos, que a mí me parecía importante, es que hay una cuestión con la estética en la película. Digo, ella es una artista plástica que busca la perfección en el cuerpo de David. Yo sentía que Umbra tenía que tener también una belleza ella, una presencia que cuando aparece ahí es como es un ser ahí. En este caso es un ser oscuro, pero es un ser luminoso. Y Mauricio yo sentía que tenía que tener como una fragilidad y esto de los ojos claros y un montón de cosas que tiene él, que aunque hice un montón de casting, no aparecía alguien como él hasta que apareció de la nada. Nota del productor y eligió uno porque ya tenía todos estos tatuajes, Sí. por favor. No, es verdad. La parte de no nombrarlos por sus nombres tiene que ver con una cuestión de que a veces queda como forzado. Hola, él es Tori de Juana, de dónde venía Juana y de dónde podría haber venido el padre. Y lo que pensábamos era un poco como que ella, esto que les voy a contar es un poco alocado, no está en la película, así que no me juzguen por esto. Pero que Juana prácticamente había tenido la decisión de tener un hijo más por una cuestión de egoísmo y lo que iba a hacer con su hijo en algún momento que por elegir tenerlo con alguien, digo, por generar una familia. Como de que nació ya de alguna manera sabía que era parte de su obra David. Por eso es como que por eso es que no está ninguna figura familiar de ningún lado, pero al mismo tiempo a nivel dramático siento que es mucho más asfixiante que son dos personas, está la figura de la madre, la elección fue para ese lado y en algunas versiones previas de guión tuvimos en algunos momentos alguna explicación de quién podía ser el padre o algo, pero que a medida que nos íbamos acercando a la filmación cada vez siempre nos quedaba como si fuera una información que le queríamos dar al espectador, como puesto para darla, y decidimos que a mí me parecía más interesante que el espectador se preguntara de dónde salió toda esta gente. Sí, yo creo que básicamente hay un deseo constante de él de poder la sensación de que esa actividad en la que él realmente ve un verdadero orden entre todo el desorden que tiene con la madre es la que a él le permite encontrar su lugar en el mundo, básicamente. Entonces creo que esa mirada que él tiene sobre dos personas que están haciendo lo mismo que él, pero son felices, creo que ahí es donde me parece que está esa profundidad entre él y yo, más que por otro lado. Ay, ¿yo puedo decir algo sobre Sí. esto? Yo por lo que observé en este mundo del fisiculturismo y viendo lo que pasa en el mundo de la danza, yo fui bailarina en un momento, hay algo de no sé si la obsesión, pero sí la admiración por el cuerpo. Como llegar a una perfección, llegar a una estética, que le pasa a los bailarines, a mí me sigue pasando, veo bailarines y bailarinas y no puedo parar de mirar, y veo que en ellos pasa igual. Entonces hay algo que no sé si necesariamente tiene una tensión sexual, digamos, tiene algo que ver, más que nada con la idea de él, por ahí se aparece en la película, pero sí como un lugar al cual perseguir, una perfección, una estética. Acá como productor me sumo diciendo que una cosa que me gusta mucho es que la película plantea esas preguntas pero no pretende dar una respuesta. Puntualicé algunas cosas adrede como para que se genere alguna duda, por ejemplo cuando él va a la casa del doctor y él le ofrece quedarse a tomar algo y se miran y él lo está inyectando. Eso fue deliberadamente un guiño hacia que algo a él le podía pasar o no con Mauricio. Pero creo que la vida es un poco así, ¿no? Sí, Cosas sí. que pasan como atracciones, Sí, como personas, sí. y uno se hace saber. Y pasa algo con el mundo fisiculturista que me pasó a mí, que ellos tienen, a Mauricio ahora le excluyo un poco de esto, pero porque él digo, no está en la actividad profesional. Pero Sí. en base particularmente a esa escena también, el quedarte a tomar algo es, no, tienes deshidratación, quedate a tomar algo, si vos no sabes deshidratar. Yo sí que sabe cómo te tenés que deshidratar. Y cuando él se va y no me hace caso, se desmaya en plena exhibición que hace. El desorden.
Es muy bueno. A la madre, lo que sabe. Si yo te lo digo del lado del fisiculturismo, el porqué de todo eso es eso, ¿no? Quédate a tomar agua. ¿Qué tiene que ver? Si uno se deshidrata tomando agua, en el caso no. Entonces, entra también la parte conocida. El tema tabú de los esteroides es totalmente a la inversa de lo que vos propones. Yo te lo voy a proponer. Los que estamos ahí hacemos todo lo mismo. Eso no es lo que va a cambiar si ganamos o no. No sé si me explico. Sí. Bien, el poder de los esteres con el que nosotros alteramos la conducta hormonal que tenemos en el cuerpo está libre para que lo usen todos. Bien. Puede depender de cómo comés, cómo dormís, el entorno anabólico que vos sos capaz de generar. Entonces, yo particularmente, la visión que yo tengo de la película es que es una película que está mucho más, por decirlo de alguna manera, a tiempo, estando en el año ya yendo para el 2022, que una película que te quiera poner ese tema particularmente como un tabú o como... Me parece que la película lo pasa por alto ese tema, y creo que no está el hecho, si uno... David pega la trompada antes de usar esteroides. Entonces, sí. Él no se aplica nada, ¿bien? De hecho, cuando él empieza a usar los esteroides, empieza a generarse una conducta y otra manera de ver el mundo del deporte. Y empieza a descubrir que en el mundo hay otra cosa para hacer que no es estar en una exposición de arte de la madre. ¿Me explico? Entonces, yo particularmente, y hoy, te digo la verdad, hoy que volví a ver, hoy que pude ver acá la película, en esa parte es lo que más me terminó de cerrar, porque no te voy a mentir, con eso al principio tuve todo, de hecho Felipe te lo puedo decir, tuve mis reticencias, ¿viste? De ver cómo iba a quedar parada mi actividad y el deporte por el que yo represento al país con respecto de la película que íbamos a hacer, que para mí era primordial. Y la verdad es que no, yo en ese sentido lo tengo de acuerdo, estoy de acuerdo y no veo en absoluto que la película esté comunicándote que si no usas esteroides no vas a poder ganar o competir o llegar a tus igual creo que hay que objetivos. aclarar una cosa, que es que para la actividad, digamos, del fisiculturismo profesional a nivel mundial se usan un montón de suplementos y diferentes cosas que se deben tomar, esto es a nivel mundial, y no es ni algo ilegal, ni algo tabú, ni oculto, ni secreto, ni nada, que es parte de la actividad como de un atleta olímpico, digamos, ¿no? Que eso fue lo que a mí me pareció espectacular de conocer el mundo de ellos, porque una cosa es el tipo que va al gimnasio y que se quiere meter cosas en el cuerpo porque quiere tener el brazo así gigante para ir a la playa, que es otro mundo de eso, y otra cosa es el mundo de ellos, que es un mundo como son atletas profesionales que se dedican a una actividad, que esa actividad conlleva un montón de sacrificios. Dentro de esos sacrificios es que tienen que tener un estilo de nutrición muy particular y muy difícil, y consumen diferentes cosas que tienen que ver solo con la actividad, ¿no? Todas funcionales. Todas funcionales a la actividad. No es algo oculto en ese mundo. No es Pero para redondear la respuesta, no creo que... La película es descriptiva, no es apologética. Sí. La película no plantea que para ganar haya que hacer eso. Eso es parte de la misma actividad. Lo que pasa es que la diferencia es que Mauricio en un momento, David presionado por la madre, ya no sabe ni para dónde correr y empieza a subirse a lo que venga, digamos. Esa es la diferencia. Hacer la música de la película fue como volver a hacer la película. Fue realmente difícil para mí, porque aparte es mi primera película, así que ya me era difícil hacerlo naturalmente, hacer la parte musical, pero lo más difícil fue, primero yo lo que hice fue como armar como toda una especie de playlist de diferentes tracks que tenían que ver con el tono de la película. Me junté con los músicos, que es Ezequiel Flener, el músico que figura como Ewi, que es, la verdad que fue un crack. Y lo que hicimos, la parte más difícil fue dónde van los cues dónde va la música. Los cues es dónde entra la música, dónde termina. Eso fue como súper difícil en encontrarle como el tono y una coherencia. Hasta que en un momento dije, pongámosle música a toda la película sin parar, y empezamos a sacar y encontrarle como la vuelta, porque nos podíamos pasar un montón, nos podíamos quedar sin nada. Pasé por algunos momentos de intentar que la película fuera súper silenciosa y se hacía muy encriptada
agitada la película, como muy densa de ver y yo soy una persona bastante más musical, dije no, bueno, vamos con... Y empezamos a probar cosas y siento que le dio como un 50% como de lo sensorial, aportó un montón. Pero más allá de que fue un proceso difícil, también fue como muy natural, como que todo lo que me fue proponiendo el músico fue funcionando en general, y eso fue todo hecho dentro del confinamiento. Yo estaba en Madrid, el músico acá, así que fue una tarea nada fácil, pero cuando lo vimos todo, cuando vimos el resultado, hay algunas cosas que sacamos porque de golpe yo por ahí pecaba en poner de más o algo, pero sí, es una de las cosas que te meten en un lugar ahí fuerte. El nombre es un poco una ironía, ¿no?, de la película. Es el David de Juana, de la madre. Sí, es el David de la madre. No tiene una relación directa con... No, porque nos parecía igual también una falta de respeto como intentar meternos ya en un mundo tan complejo de llegar a relacionarlo con eso, ¿no? Digamos, es el nombre lo que genera eso, y tenés razón. Y esculpirla, ¿no? Y sí hay una cuestión Esa escena es terrible. Sí. Por eso ahí lo que pasa es Yo me sentí Miguel Ángel. de alguna manera ella, en vez de estar esculpiendo en mármol o en algo, Viene encantada, está esculpiendo en un niño David. en la vida. Sí. En la cocina. Te maté. No, uno va pasando por diferentes etapas según en principio lees el guión, tenés tu primera versión, Gina Turner, el director, después, bueno, nos faltó nombrar a María Laura Berch, que fue quien hizo el casting, que es una especialista en... O sea, María Laura te llama para un casting y sos vos, porque como ella sabe exactamente, entiende lo que dice el director. Bueno, después hablar con ella y después el encuentro con el Dire, que fue primero a través de Zoom, porque estaba en Madrid. Entonces yo tenía como, al principio, una visión un poco más incestuosa del personaje. Y después se fue como lavando y se fue haciendo más dura, más fría. De hecho, la propuesta de Félix tenía que hablar más bajo, tenía que bajar más grave, tenía que usar la voz más grave. Entonces fueron como etapas distintas y creo que como toda película, después entendés del todo cuando ves la película terminada, digamos, a partir de la edición, de lo que se saca, lo que se pone. Yo me doy cuenta que siempre que filmo nunca termino de entenderlo hasta que la veo. Y está buenísimo eso, me parece que eso está parte de... porque es la visión de alguien sobre el personaje. Pero sí, yo pasé al principio como eso, pensé que había como una situación un poco más incestuosa, más sexual, y después me resultó más cruel, más difícil, aún más lejana a mí, ¿no? Porque yo no mujer que me guste ser incesto, pero digo, me costó mucho más esa distancia, digamos. De hecho también con Feli, menos cercanía, siempre era como más distancia, como más... El personaje de Juana más ocupado en su obra que en su hijo. Y me resultó difícil, digamos, esa parte te da como, oh, pero bueno, me parece que es la potencia también de la película. ¿Alguien más quiere decir algo? No, pero para que... terminamos el tema de la construcción del thriller psicológico. Creo que en el caso mío y del grupo de amigos, hubo la parte del thriller psicológico está después por la edición. Claro. En nuestro caso se trabajó mucho que sea algo natural, que parece fácil pero no lo es, y creo que hay una idea de cómo los adolescentes solemos ser representados, yo no soy adolescente pero suelen ser representados, que hay como una cuestión más de programas de televisión, y que creo que la peli no cuenta eso, y en el casting se trabajó muchísimo para lograr esa naturalidad, y creo que está clave, y creo que esa naturalidad hace que después, como
como es tan natural, lograr el thriller psicológico encaje perfectamente. Y creo que en eso es un trabajo impecable. Bueno, gracias por decirme eso. Está buenísimo también que los adolescentes estén trabajados así, porque justamente porque no está buscado dramatizar o exagerar las relaciones entre él y los chicos del colegio, es que es tan dramático, porque es lo que es. Y visto desde esa mirada, lo que es pesa, y mucho. Y eso está buenísimo. Sí, de hecho yo les preguntaba a ellos si hablarían de esa manera o no. Sobre todo cuando le hacen ataques a David sobre temas sexuales y todo, y descubrí como que sí, como que hablaban así. Me dijeron no, eran todos un poquito más grandes. Eso también fueron, éramos todos más grandes. Eran un poquito más grandes, pero cuando les preguntaba, me decían, bueno, sí, yo sé, hace 2 años. Felipe, ¿vos qué preferís? Sí. Como que sí jugaban a ese tipo de cosas, Sí. no era tan lejano a la realidad, porque yo pensaba de lo escrito a si esto pasaba de verdad o no en un colegio secundario, puede ser que no. Y en muchos lugares no, pero la realidad es que sigue siendo así. Por más que hay como una especie se le cambian las palabras, ahora se usa la palabra bullying, y todo se va como suavizando, o queremos como matizar de eso, pero en realidad pasa. Esa tensión de la maldad. La crueldad. Y la presión también, Sí. la presión de la madre, la presión del colegio es elevada, es como una proyección de la mamá en todos sus compañeros y en las chicas sobre todo, de estar como ahí, como otra imagen que presiona. Justo en la edad. Sí. El tono, digamos, medio de thriller psicológico sí estuvo buscado adrede por eso, digamos, el clima de luz que hay y los momentos, es como muy climático todo. Todo el tiempo parece que va a pasar algo. Digo, yo en la cabeza todo el tiempo tenía como el objetivo de hacer sentir a los demás que en cualquier momento pasa cualquier cosa mucho peor de lo que está pasando y no pasa. Aunque pasan algunas cosas tremendas, pero si uno se pone a pensar en todo lo que pasa en la película, David no mata a nadie, la madre, digo, pasan cosas malas. Bueno, pero es como si fuera un globo que va a explotar y se termina la película. Sí, exacto. Digo, un poco quería generar eso. Hay gente hay algunas personas que eso les da como una incomodidad, como si no les hubiese contado algo más de la historia, y otras personas que les gusta justamente eso de quedarse como pensando en qué va a pasar después con el personaje de David, qué decisiones va a tomar, si va a seguir con el mundo de ellos o qué. Fíjate que para mí, mi primer día de rodaje fue en el torneo. Donde termina la película empezamos a trabajar nosotros. Entonces fue como una inyección de lo que uno venía haciendo a la película y a la vez de esa energía. A mí en el torneo en el que estábamos me conocía todo el mundo, entonces yo como que iba sacando, pidiéndole a la gente que nos deje laburar. Entonces estábamos como un poco en todo en esa vuelta. Y a la vez también para mí era, Felipe básicamente me pidió que trabaje tapado. A mí que soy un culturista, entonces yo tenía que pasar a la parte en la que yo me desplazo en mi lugar de fisiculturismo, tenía que ser, por decirlo de alguna manera, una especie de contención para el joven David. Fíjate, el doc siempre es como que le da una pasada a él, ¿viste? No así todo con lo duros que son él y Sergio mientras están entrenando, siempre tiene como eso con David, ¿viste? Lo espera, se lo queda mirando, ve como un futuro en el pibe, tiene como esa luz de esperanza que le genera todo el tiempo a él, entonces como que yo me sentía, no sé cómo explicártelo, pero en la obligación de eso, pues yo tuve mi doc también. Claro. Entonces imagínate, atravesó por ese lugar, toda la parte psicológica del muchacho. No sé qué decir de tanto lo que sería en thriller psicológico porque mucha experiencia no tengo, pero en cuanto a mi experiencia en el cine, o sea, fue bastante una locura como para mí, más que nada porque nunca me hubiera pensado que iba a llegar a actuar, menos así meterme de lleno en lo que sería un papel protagónico, pero nada, me encantó en todo sentido, fue genial trabajar con gente tan copada, o sea, todo el tiempo fue excelente, y también yo que venía más o menos no soy del palo de ellos, no entreno a su nivel tampoco ni nada, pero siempre me fascinó lo que es el mundo del culturismo y ya entrar al casting y verlo a Pablo entrar fue como, ¿a dónde salió este loco?
Me encantó en todos los sentidos que lo pueda ver, me encantó. Sí, además hay algo, estaba pensando recién. Yo fui a que me tomen un casting para estar haciendo pecho en el fondo. Hoy sé lo que es un callback y todo eso, antes no lo sabía, que es lo que me fui engañado ahí, porque me pusieron una cosa que me filmaban, mientras yo no sabía me estaban filmando. Entonces después ahí me llamó. Entonces todo eso para mí, eso para mí también fue, viste, como toda una parte en la que él me llama, me pregunta si me interesaría actuar, o sea, y no tenía que hacer ni que posar, ni mostrar el cuerpo, o sea, era totalmente distinto. Entonces a partir de ahí fue un desafío increíble y todo lo que tiene que ver también con usar el cuerpo para otra cosa, porque no es que no voy a estar usando el cuerpo, voy a estar usando más que nunca, voy a estar hablando en cámara con el cuerpo también, pero no voy a estar posando, no voy a estar haciendo contracciones, o sea, otra manera de lograr y eso tuvo sí, una traviesa importante. No, digo, volviendo a la psicología y esto, los únicos que lo escuchan a David son todos menos la madre. Sí. Lo observan, Sí. ven que quiere, que desea, que le pasa. El doc, los chicos, Sí. a su manera, digamos, Sí. ¿no? Starosta, el Sí. entrenador, Diego Sí. Starosta, el actor. Sí, Diego Starosta te diría que en El algún más punto... padre, digamos. Pero tiene al mismo tiempo algo medio traicionero porque es cómplice de lo que la madre está haciendo, ¿no? Sí, sí, pero a la vez tiene como un trato más amoroso, como si lo contuviera. De hecho, cuando la madre trata de que siga entrenando, él lo sostiene, bueno, pará, Sí. no lo tortures tanto. Digo, todos menos la madre. Voy a seguir actuando, obviamente que sí, porque me encantó y... ¿Qué? Ya casi estamos en otra cosa. Y sí, ahora ya cuando averigué por unos cursos, pero viste como estamos medio fin de año y todo, está medio complicado ahora, pero en cuanto ya pueda meter algo, voy a intentar hacer lo que pueda. Si me puedo perfeccionar, lo voy a hacer. La escena en sí de la película no duró tanto. Sí, duró un rato, pero no tanto como lo otro. O sea, porque para llegar a hacer lo que era la escultura esa, tuvimos que hacer en producción, o sea, en otro lado tuvimos que ir, me tuvieron que poner todo un yeso, que estuve 40 minutos encerrado acá para arriba, que se me hacía un frío de cagarse. Yo fui la verdadera fan. Tapado entero con 2 agujeros en la nariz para poder respirar. Y fue una sensación más o menos similar a la de la película. Era yeso, el yeso, no sé cómo explicarlo. Sí, como mentolado, que se me era contra frío. Para hacer como llaman los bustos, Claro. los bustos hubo que hacer eso de verdad. Es una técnica que se trabaja con goma, yeso encima y estuvo así 40 minutos una mañana, tipo, ¿estás bien? Le sosteníamos la mano. Y en la escena sí pasa algo de verdad, que es que cuando Umbra le pone todo eso en la cara, ella estaba con un cigarrillo, yo le hice salir de cuadro y que se prende un cigarrillo y la volví a hacer entrar hasta que yo no aguanté más verlo a él así. Es la verdad. Bueno, todo eso es en tiempo real, porque una vez que se le puso todo eso la pasó. Él me decía, por favor, no me hagas. La pasamos mal nosotros. Sí, la verdad que el tiempo de esa escena es hasta donde yo la pasaba mal en vivo viéndolo a él. Somos en el país tampoco los que realmente lo podemos hacer a nivel profesional, entonces tenemos habitualmente tanta empatía entre nosotros de que nacimos en el culo del mundo para hacer el deporte que se nos ocurrió hacer, que más allá de que hay una competición, porque sí, yo subo la escalera del escenario y como vivo, no importa si soy acá, de otro país, no importa, yo soy competidor en ese sentido. Pero después, en lo que tiene que ver con nosotros, entre los competidores, capaz los pibes principiantes, que todavía no le pasaron muchas cosas en sus vidas, se miden un poco más por ese lado. Los que ya les llevamos unos años largos y algunos fueron padres, pusieron su gimnasio, les pasaron cosas, tuvieron que dejar, pero algunos volvieron, resurgieron sus carreras y demás, como que cuando vas haciendo carrera te genera más. Yo ayer estuve toda la tarde con uno de mis más grandes rivales de acá en Argentina, con el que yo le corté directamente el legado del que él venía ganando, yo se lo saqué yo y ayer estuvimos entrenando toda la tarde, arreglando para hacer el video el mes que viene. O sea, no es que hay una camaradería importante porque es chico y nos conocemos todos también. O sea, sí, exacto. Sí, gracias por haber venido a ver la película.